poeta, exalumno, bueno, ya graduado del Colegio de Literatura y con varios, bueno, pues estás en una antología, ¿no?, que se acaba de publicar el año pasado, y ha sido uno de los alumnos más brillantes y que más futuro le auguro en poesía de las generaciones más recientes de aquí del Claustro de Sor Juana. Por su parte, Rafael Saravia viene justo presentando este libro que acaba de salir, Pantonomía, una antología, una suerte de selección personal de poemas del 2012 al 2022, 10 años de su obra. Él nació en Málaga, España, en 1978. Es autor de Vena Amoris, Cafune y Revolución, que salió en Neolas en el 2020. El abrazo contrario, publicado en Bartleby en 2017. Carta Blanca, Calambur 2013. Llorando Alegre, Bartleby 2011. Pequeñas Conversaciones, Leteo 2001 y Amargor 2009. Y Desprovisto de Esencias, que salió publicado en el 2008 en la editorial Renacimiento, todas ellas en España. Su obra poética se ha incluido en antologías como Gramática de la Escucha, en Suma, en 2019, que fue publicado en Perú, La Transparencia de las Cerraduras, en Atrasalante en 2014, en México, y en EON, ediciones del 4 de agosto de 2014 en España. Actualmente trabaja como bibliotecario en el municipio de León, España, ciudad donde también se desempeña como presidente, editor y gestor cultural del Club Leteo, donde dirige, o desde donde dirige el Festival Internacional Palabra. Pues muy bienvenido, Samuel, te doy la palabra y después seguiremos con una lectura de la obra de Rafael. Todas bienvenidos a esta presentación de Pantonomía en aquí el Claustro de Sor Juana, también como parte de todas estas actividades que se han realizado desde la Cátedra de Poesía Isacross, la Poesía Iberoamericana Isacross, todo lo que el claustro ha hecho para que estos espacios justo de poesía desde la academia, desde sus jóvenes creadores, pues lleguen y podamos tener a un poeta como Rafael Saravia con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Rafael, por hacer ese viaje transatlántico, enfrentarte a la burocracia, la entrega de libros y demás, para que podamos ver tu libro aquí con nosotros. Pues yo, para dar inicio como a nuestra charla y la lectura que Rafael va a hacer, pues preparé un breve texto después de haber explorado lo que en Pantonomía encontré, según yo encontré. Ya también Rafael me dirá si fue una lectura interesante, si me la volé, si me algo, ya me dirá cuáles son sus impresiones acerca de lo que pues me propongo compartirles el día de hoy. Este texto lo titulé literalmente Sobre la Pantonomía. Resulta curioso desde el título, Pantonomía. La dedicatoria a su vez nos traslada a un tiempo, a una persona y a su ausencia de ese lugar. Rafael Saravia comienza su poemario con el recuerdo de Iván Trejo, poeta, traductor y editor. Su memoria en el tiempo presente, su juego o presencia en el conjunto de poemas que engloban una década, 2012-2022. Y creo que por eso, por el acto mismo del recuerdo, escribimos. O escribe Rafael en este caso, haciendo eco de sus propios versos de su padecito. Solo en casos sin remedio, un escribir tiene sentido. Y es que nos encontramos, en el caso de Pantonomía, con una cadencia de pasos, de voces que se entrelazan y en toda una serie de rituales y guías de la vida cotidiana, de las dudas, del juego mismo con el lenguaje que crea, que descubre, que hace temblar, llama a la revolución, a la de diario, a la que se queda ahí, entre espacios, y que finalmente revela hasta cierto punto cierto interés plausible por la misma existencia, por la voz poética que enuncia y trasciende, critica e incluso resulta irónica. Pues la poesía considero, y me apoyo en la lectura que hice de Rafael Saravia, que es el ejemplo de esa vitalidad que pasa al lenguaje y a la palabra, que las condensa y a su vez se convierte en la posibilidad de la liberación. Y esa cadencia de pasos es también la suma de las lecturas, del tiempo pasado, de las voces poéticas que se congregan entre los versos de Saravia. Es la mención a Caeiros, Cioran, Líneas, Nietzsche, la propia Alejandra Pizarnik, Ursula K. Le Guin, Ernst, entre otros tantos. Y es en esa mención y sus manifestaciones lo que puede provocar y generar el vínculo entre tantas experiencias,
que nace como un puente y se plantea en el entramado de la labor poética, de las dudas poéticas que encontramos en Pantonomía, a la par de las reflexiones, las quejas y los deseos. Dividido en dos partes principales, yo identifiqué dos partes principales, aunque creo que hay también una tercera por los poemas que tienen un número romano, que son Cafuné y Revolución, y esta serie de poemas que saltan entre los dos porque la numeración no se corta. Encontramos toda una serie de manifestaciones, de situaciones, de vivencias y propuestas de diálogo. Sarabia invita al diálogo, lo promueve e incluso podría considerar que ciertos versos interrogan al lector. Lo colocan frente a su propia idea de la vida y de la poesía y le hacen cuestionar. Pongo por ejemplo el poema número 12, que dice lo siguiente: hambre de pudor en cada pliego oculta, gesto afinado en la macabra práctica de sepultar el tacto, pero también ropa, prenda, piel prestada para no equivocar lo singular, tejido y complemento para poder mirar a 2 manos, a 3 sordos, a 4 bandas. Ropa, desnudez vaciada. ¿Acaso hemos pensado que la piel sea esa desnudez viciada? Ese descubrir de capas que se de la realidad y que se cubren y velan la propia existencia humana, lo que cubre la singularidad de la existencia. También encontré la incomodidad, el hambre, la búsqueda, como algunos de estos temas, elementos y ejes que según yo nos conducen dentro y fuera de la experiencia poética de Pantonomía. Podemos centrar, por ejemplo, en Sintra, traduciendo en palabras lo que un bosque, una ventana y el vino viejo nos provoca. También podemos dirigirnos a León, antecedidos por los versos de Alejandra Pizarnik, y preguntarnos, de nuevo, y cito aquí este poema: ¿para qué los brazos si el alcance ha de hacer hacia adentro? ¿Para qué unas vísceras que no entienden su propio latido de vida? ¿Para qué la somnolencia si no hay esperanza en el despertar? El hambre, de nuevo el hambre, y también la esperanza. Otra palabra que sobresale en Pantonomía, quizá como guiño, quizá como respuesta, quizá como una revolución en contra de la fe, de los tiempos que corren, que dan todas y cada una de las impresiones de estar en plena decadencia, de la pérdida y otra vez de esa hambre en múltiples sentidos. Ahí, en los versos del poema Carta al Norte, también encontramos la ironía, la burla y la crítica al placer. Dice el poema, al inicio del poema: querido Antonio, estamos en época de entretiempo. Los vulgares comentan la barbarie en la lista semanal de los más leídos. Solo unos pocos sabemos lo difícil que es dejar de soñar. Solo unos pocos de miles más somos capaces de atar el hambre, produciendo tensos vacíos de esperanza. Y que tiene también título uno de estos apartados del libro: temblar, agitar, movernos. En el movimiento, en su fluir o romperse, en el espacio de la creación poética es donde creo que Sarabia estremece, hace temblar a su lector. Lo vuelvo a citar: lo que no es, puede ser después del temblor. Otro de esos versos que trastocan, que no dejan al lector sin temblar, en efecto. Tanto en las formas y múltiples propuestas de Cafuné, esta primera parte del poemario, como en la prosa poética que cierra la sección de Revolución con el poema del mismo nombre, hay razones que interpelan, que reclaman, que hacen de los juegos de luces y oscuridad, de elecciones, votos, partidos, besos, una nueva fuerza inconmensurable, auténtica. Y que es lo que en realidad yo creo nos entrega Rafael Sarabia en este poemario. Esos poemas, los que pertenecen también a los 29 poemas nombrados con numerales romanos, son los que también le pueden dar título y síntoma al poema. Regresemos al primer verso que planteé, que cité en el inicio. Solo en casos sin remedio, un escribir tiene sentido. Me aventuraré entonces, y esa sería la invitación que haría, a que exploremos los versos e ideas que encontramos en Pantonomía, que está ahora ya frente a nosotros, que lo podemos revisar, y entonces les propongo la invitación con la que cierro estas palabras de inicio, pues me gustaría empezar el diálogo con Rafael, con el siguiente guiño para este día. Si entonces solo en casos de sin remedio un escribir tiene sentido, yo creo que solo en casos sin remedio un leer tiene sentido. Y un mundo puede tener sentido en su poesía, como pasa en el libro de Pantonomía de Rafael Sarabia. Muchas gracias.